A mí me gustaría preguntaros, de todos los que habéis cogido aviones, pues lógicamente muchos habéis cogido aviones desde España, ¿no? Que entiendo que es vuestro país de residencia, salvo en algún caso, pero pues todos habéis pasado por los aeropuertos españoles. Es importante tener en cuenta que el reto de la descarbonización y de la sostenibilidad del transporte aéreo es un reto de la cadena de valor del transporte aéreo. ¿Cuál es la cadena de valor del transporte aéreo? Por supuesto, las aerolíneas juegan el papel central, importantísimo. Pero los aeropuertos son los centros de operación de las aeronaves y de todas las asistencias, la asistencia o los servicios a las aeronaves, así como digamos, el punto de contacto del pasajero con el avión. Y además son centros de accesibilidad, son nodos intermodales. Y además son centros en los que se proporciona la energía, el abastecimiento energético necesario a las aeronaves, a las empresas de asistencia a las mismas y a los pasajeros. Es decir, todos los temas de sostenibilidad pasan por una modificación o una evolución del modelo energético de la aviación y, por tanto, una evolución del abastecimiento energético en los aeropuertos. Es decir, los aeropuertos tenemos un papel importante y un grandísimo reto que tenemos que asumir. Lo primero de todo, os voy a poner un vídeo que contextualiza un poco la situación. Os lo pongo, a mí me encanta. Es un vídeo que realmente pone de manifiesto la contradicción que estamos viviendo y que es introductorio y luego ya entramos en materia. You okay? You need a minute? Cool. Okay. Listen up, people. I know a thing or two about extinction. And let me tell you, and you'd kind of think this would be obvious, going extinct is a bad thing. And driving yourselves extinct? In 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster, and yet every year governments spend hundreds of billions of public funds on fossil fuel subsidies. Imagine if we had spent hundreds of billions per year subsidizing giant meteors. That's what you're doing right now. Think of all the other things you could do with that money. Around the world, people are living in poverty. Don't you think helping them would make more sense than, I don't know, paying for the demise of your entire species? Let me be real for a second. You've got a huge opportunity right now. As you rebuild your economies and bounce back from this pandemic, this is humanity's big chance. So here's my wild idea. Don't choose extinction. Save your species before it's too late. It's time for you humans to stop making excuses and start making changes. Thank you. Bueno, esto es un poco a continuación de lo que comentábamos al principio y pone de manifiesto la importancia de actuar. Es el momento de actuar. Y en eso estamos. Ya Javier os ha contado todo lo que está haciendo la parte de las aerolíneas, de lo que es la cadena de valor del transporte aéreo, y yo os voy a contar lo que estamos haciendo en los aeropuertos. Bueno, siguiendo un poco con la reflexión al respecto de cuál es la proporción de emisiones de la aviación, aquí veis un poquito que a nivel global efectivamente es entre un 2 y un 3% de las emisiones de CO2. Un tema importantísimo es que mientras los aeropuertos somos una parte importante de la cadena de valor y tenemos que llevar a cabo actuaciones importantísimas
y muy relevantes y sobre todo imprescindibles para modificar nuestro modelo energético, el modelo energético de lo que es el sector de transporte aéreo, nuestras emisiones propias son solo un 5% del global de emisiones del sector de la aviación. Entonces, nosotros tenemos que reducir ese 5% y tenemos que conseguir el net cero que nos hemos fijado como objetivo en 2030, pero también tenemos que llevar a cabo las actuaciones necesarias para posibilitar la reducción de emisiones de todas las empresas que trabajan y que llevan a cabo su operación en nuestros aeropuertos. ¿Qué ha hecho AENA para resolver el problema? Pues AENA en 2021 hizo un esfuerzo muy grande, una reflexión interna y elaboró un documento que se llama Estrategia de Sostenibilidad de AENA. Es un documento que incluye no solamente actuaciones para resolver todo el tema del cambio climático, sino a través de su principal capítulo, que es el Plan de Acción Climático, sino que también incluye actuaciones relevantes en materia de uso responsable de recursos, como el agua y como la economía circular, y también incluye temas tan relevantes como la calidad del aire, la gestión del ruido aeronáutico, la preservación de la biodiversidad o la sostenibilidad social, tanto en la parte de relación con comunidades como en la parte de gestión de personas. En la parte del Plan de Acción Climático, como os decía, las emisiones en función del GHG Protocol, que es un poco la Biblia de lo que es el cálculo de emisiones, se definen tres tipos de emisiones. Las emisiones directas, que son las emisiones que se emiten como consecuencia de la actividad de la compañía en cuestión. En el caso de AENA son calderas, grupos electrógenos, vehículos y las actividades de prácticas de bomberos. Las de alcance 2 son el resultado del abastecimiento energético, tanto en la parte eléctrica como en la parte térmica del aeropuerto, entendiendo, y quiero que esto quede claro, que esta energía la consume no solamente AENA en propio, sino todos los gestores o todos los operadores que desarrollan su actividad en los aeropuertos. Y luego está la parte de alcance 3, que son las compañías aéreas, las aeronaves, y la asistencia en tierra a las aeronaves fundamentalmente, que es la actividad handling, ¿vale? Un poco, si vemos números, las emisiones de alcance 3 en 2019, que es el año de referencia del Plan de Acción Climático, rondaron los 3,5 millones de toneladas de CO2. Sin embargo, las emisiones de alcance 1 y alcance 2 pues eran del orden de 130.000 toneladas de CO2, para que veáis la diferencia, ¿vale? La reducción de 2023 con respecto a 2030 en la parte de alcance 1 y 2 ronda el 70%, 9 puntos por encima de lo que preveíamos en nuestro Plan de Acción Climática. Y la reducción de emisiones de alcance 3 es de un 12,69% en aeropuertos españoles, en los aeropuertos de la red de AENA. Aquí veis un poco las proporciones de las emisiones. Si vemos la parte de alcance 1, veis que fundamentalmente son las calderas que se utilizan para calentar los terminales los que provocan las emisiones mayoritariamente. Tenemos en segundo lugar los vehículos, y tenemos también los grupos electrógenos, que son los grupos de continuidad. Sabéis que el suministro eléctrico es absolutamente crítico en aeropuertos españoles, bueno, en los aeropuertos en general, y que para evitar que haya un cero y que se nos quede el balizamiento parado, con el consecuente riesgo de seguridad operacional, tenemos que tener grupos de continuidad que funcionan con diésel. Y en la parte de lo que es el alcance 2, fundamentalmente en 2019 lo que teníamos era la energía eléctrica en 74% y luego la energía de calefacción y refrigeración que comprábamos a un tercero en el caso del aeropuerto de Madrid-Barajas a través de la central de cogeneración, que es una central que genera energía térmica y eléctrica a partir de gas natural. El 74% de energía eléctrica en este momento ha desaparecido, porque ahora mismo producimos en parte energía eléctrica en propio, en un incipiente plan fotovoltaico, y además pues compramos la energía con certificado de origen verde. Si nos vamos a las emisiones de alcance 3, pues el ciclo LTO de las aeronaves rondan el 70%,
Pero luego tenemos una parte importante, ese 38%, que se corresponde con la cadena de valor de los productos y servicios que adquiere AENA. En ese ámbito tenemos un grandísimo reto porque lo que establece la directiva CSRD es que tenemos que tener herramientas para gestionar la sostenibilidad de la cadena de valor. Es decir, si yo adquiero un vehículo, tengo que saber un poco de dónde viene ese vehículo y qué emisiones se han generado al producirlo. Si yo hago una obra, tengo que tener mucho cuidado de que la maquinaria que se utiliza al hacer la obra, cuando yo contrato una obra a un tercero, sea maquinaria libre de emisiones y que además pues, todos los procesos sean con bajas emisiones o emisiones casi nulas. Esto es un reto muy relevante porque no afecta a AENA directamente, sino que aplica a terceros. ¿Cómo descarbonizar el alcance 3? Bueno, pues en la parte de la cadena de valor lo que tenemos que hacer es cambiar las cláusulas y las condiciones de nuestros contratos. ¿Qué pasa? Pues que en este momento hay muchísimas actividades que son difíciles de descarbonizar. Imaginaros en las obras esos camiones enormes que traen, que hacen movimiento de tierra, los dumper. No hay dumper eléctricos. Entonces, tendríamos que pedir o exigir en los pliegos que esos camiones sean libres de emisiones, pero si no los hay en el mercado, ¿cómo podemos confluir a la descarbonización? Y luego corremos el riesgo de que nuestros contratos, que sabéis que estamos sometidos a la ley de contratos del sector público, pues se queden desiertos porque digamos que hay que licitar las obras o los servicios. Entonces, tenemos que hacer ahí un equilibrio bastante complicado y que va muy en paralelo y muy unido íntimamente a la evolución tecnológica de los sectores. Nuestro plan de acción climática, cuando se elaboró por primera vez, un objetivo de net cero en 2040 que hemos adelantado a 2030. Hemos adelantado a 2030 porque creemos que es nuestra responsabilidad descarbonizarnos lo antes posible. ¿Por qué? Porque la realidad es que las actividades aeroportuarias, las actividades energéticas de tierra, son más fáciles de descarbonizar que la tecnología de avión. El avión tiene que volar, el avión tiene que cumplir unas ciertas condiciones de peso y de volumen y es muy difícil encontrar soluciones y se requiere un esfuerzo en innovación muy relevante, pero en el caso de lo que es la descarbonización del abastecimiento energético, tenemos los medios y tenemos, desde luego, la intención de hacerlo lo antes posible. Además, en el 2026 seremos neutros en carbono y nos quedarán por reducir un 9% solamente de emisiones. Esto significa que el resto de las emisiones, ese 9%, las resolveremos mediante compensación proyectos de compensación de carbono, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer además? Vamos a reforzar nuestros compromisos con un mecanismo que se llama certificación ACA. La certificación ACA es la certificación de ACI, que es la Asociación de Aeropuertos Europeos, y es una acreditación mundialmente conocida y que está muy implantada a nivel global. Entonces, de los 46 centros aeroportuarios que tiene España, más 2 helipuertos, tendremos los 19 principales aeropuertos en el nivel 4+ de ACA en 2026 y en 2030 tendremos esos 19 aeropuertos en nivel 5, que es el máximo, ¿vale? Los 19 aeropuertos equivalen a mucho más del 90% de las emisiones, o sea, es la práctica totalidad. ¿Cómo se estructura nuestro plan de acción climática? Bueno, antes de nada deciros que fuimos la primera empresa española que cuyo Consejo de Administración decidió que el plan de acción climática y el documento que acredita su cumplimiento se apruebe anualmente en la Junta General de Accionistas. Los accionistas votan el plan de acción climático y dan su visto bueno cada año, ¿vale? Entonces, estamos, digamos, completamente vigilados y el plan que nos hemos trazado hemos de cumplirlo, aparte de que queremos cumplirlo porque los mercados de valores nos lo exigen así, ¿no? Entonces, los 3 ejes del plan de acción climático son el primero, el de neutralidad de carbono, que se refiere a las emisiones de alcance 1 y 2, son las emisiones propias de AENA y se basan en 4 ejes: energías renovables, fotovoltaica y eólica, geotérmica y la aerotermia incluso, medidas de eficiencia energética
sustitución de iluminación por iluminación más eficiente, sustitución de equipos por equipos más eficientes, flota propia sostenible, vehículos eléctricos, sobre todo en la parte de turismos y furgonetas, vehículos más pesados propulsados por biodiesel, HVO, que es compatible con cualquier vehículo, a partir de, o sea, los más antiguos no, pero a partir de una antigüedad sí. Y compensación de emisiones. ¿Cuál es nuestro rol en el resto? Por ejemplo, en el caso de la aviación sostenible, que es el eje 2. Pues nosotros somos impulsores y facilitadores de la descarbonización. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que estar seguros de que nuestros aeropuertos son compatibles con los combustibles sostenibles de aviación, por ejemplo. En este ámbito, nuestros aeropuertos, los aeropuertos españoles, tienen un sistema de distribución de lo que es el combustible especialmente eficiente desde el punto de vista operativo, ambiental y económico. Hay una red de tuberías, propiedad de la empresa Exolum, que conecta las principales refinerías españolas con los centros aeroportuarios y además se aplica el mecanismo balance de masas que facilita la acreditación y la contabilización del SAF que se consume por parte de las aeronaves. Y además el SAF tiene la misma, SAF es combustible sostenible de aviación. El SAF, que bueno, el truco del SAF es cero emisiones en la vida útil completa. Es decir, emite lo mismo que el queroseno, lo que pasa es que como está generado a partir de material biológico, se realiza previamente una absorción de CO2 por parte del material vegetal o biogénico que se utiliza para su generación, que luego se emite, y entonces digamos que en el ciclo de vida la reducción de emisiones es bastante significativa. Bueno, pues como la composición físico-química del SAF es la misma que la del queroseno, las instalaciones de AENA están completamente preparadas y dispuestas para la distribución de SAF. Sí que nosotros digamos que estamos en continua vigilancia de lo que es el mercado de producción de los combustibles sostenibles de aviación, tanto en lo que tiene que ver con los combustibles sostenibles de aviación biogénicos, que ahora mismo están bastante desarrollados, luego os lo contará Félix, en las tecnologías coprocesado y jefa, como en lo que es la generación de los combustibles sostenibles de aviación que llamamos Power to Liquid, que se generan a partir de CO2 y de hidrógeno. En ese ámbito hace falta mucha inversión en innovación. Continuamente estamos con todos los agentes del sector llevando a cabo actuaciones para facilitar esa inversión en innovación y apoyar esos proyectos, sobre todo en el ámbito de los más innovadores. También trabajamos con el gestor de espacio aéreo español, en AIRE, para mejorar la eficiencia en operaciones aeronáuticas. Hay muchísimo campo para la mejora. Todos seguramente habéis oído hablar de cielo único europeo. El cielo único europeo es un proyecto que lleva mucho tiempo en desarrollo y que tiene bastantes dificultades, sobre todo políticas o geopolíticas, para conseguir llegar a implantarse a nivel, a nivel completo, a nivel global. Pero avanzamos en cuestiones que tienen más que ver con la mejora de la eficiencia en aproximaciones y despegues y sobre todo en lo que es el rodaje en tierra. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo que se hace es compartir información en tiempo real, de manera que en todo momento todos los agentes involucrados en las operaciones, ya sean controladores, personal aeroportuario, personal de aerolíneas, agentes handling, saben en dónde está el avión y saben a dónde va el avión, de manera que comunicándose son capaces de definir, digamos, el camino más corto entre el punto en el que el avión abandona la pista y va hacia la plataforma y el puesto de estacionamiento. Y, por supuesto, estamos trabajando muchísimo en el ámbito de la electrificación de la flota ground handling. Para eso, este año se ha adjudicado el nuevo contrato de licencias para la prestación de servicio a terceros. Supongo que todos sabéis lo que es la asistencia en tierra a las aeronaves. Si os habéis fijado cuando estáis en un aeropuerto
Hay una serie de vehículos que le proporcionan al avión el combustible, que le proporcionan al avión los distintos servicios que arrastran, los tractores, los pushback, que arrastran a la aeronave para poder sacarla de los puestos de estacionamiento. Todos esos vehículos son vehículos handling y las compañías que prestan el servicio pueden prestársela pueden ser propiedad de la propia aerolínea que se hace el auto-handling o pueden prestar servicio a tercero. El negocio del handling mayoritariamente se constituye por empresas que prestan servicio a terceros. Y para la concesión de esas licencias, AENA licita unos contratos en los que ha metido unas condiciones de sostenibilidad, de reducción de emisiones, que se han concretado en un compromiso de esas empresas en ser en 2024 ya casi un 100% sostenibles, ya sea mediante electrificación como mediante la utilización de hidrobiodiesel HVO. A este respecto, ¿qué reto tiene AENA? Pues el reto de AENA es proporcionar todos esos puntos de recarga que requieren los vehículos handling. Lógicamente, eso en muchos casos se traduce en un incremento de la potencia eléctrica instalada necesaria y una modificación de la instalación de media tensión y además hay que instalar todos esos cargadores, tanto de carga lenta como incluso de carga rápida para algunos vehículos concretos como las jardineras o los pushbacks que tienen más potencia y requieren esos mecanismos de recarga. Y en el tercer eje, comunidad y cadena de valor sostenible, lo más relevante es que tiene dos ejes. El primero de ellos es la movilidad sostenible, es la visión de aeropuerto como nodo intermodal y la visión de AENA de que el viaje del pasajero tiene que ser sostenible desde que sale de su casa hasta que llega a su destino, de manera que nosotros tenemos que ser un polo de atracción de modos de transporte sostenible. ¿Y cómo se consigue eso? Pues si queremos que un aeropuerto interurbano de hidrógeno venga a nuestro aeropuerto, tendremos que poner un punto de abastecimiento de hidrógeno. Si queremos que un autobús eléctrico venga a nuestro aeropuerto, tenemos que instalar un pantógrafo. Es nuestra responsabilidad hacer que esa movilidad sea sostenible, potenciar la movilidad pública y, sobre todo, la movilidad sostenible. Para eso hemos planificado un despliegue bastante relevante de cargadores eléctricos en nuestros aeropuertos en el ámbito de lo que es los aparcamientos, de manera que nuestros clientes puedan venir, hacer un viaje, por ejemplo, en el caso de un viajero de negocios, dejar su coche cargando y recogerlo ya con la recarga hecha. Y luego también es muy importante lo que es la gestión de la cadena de valor que os he explicado. En el ámbito del eje 1 os voy a dar algún detalle más de lo que son las energías renovables en AENA. Es muy importante la grandísima apuesta que ha hecho AENA por la producción en propio de energía renovable en sus aeropuertos. AENA dispone de terreno y sabéis que este país es un país que tiene muchísimo potencial solar. Entonces, lo que se hizo fue un proyecto basado en 14 aeropuertos en los que especialmente disponemos de terreno y potencial solar para instalar el total de la potencia consumida para poder, digamos, cubrir esa demanda de 952 gigavatios hora año de 2019. De esa potencia, pues hay muchos aeropuertos que ya tienen sus plantas fotovoltaicas en fase de construcción y hay otros en los que estamos a la espera de que la red eléctrica nos dé posibilidad de capacidad en los nodos, porque sabéis que en este momento la red de transporte y la red de distribución tiene, digamos, un déficit de capacidad que se irá resolviendo poco a poco. Pero en cualquier caso, en 2029 tendremos un 52% de potencia eléctrica instalada en nuestros aeropuertos y el resto de la potencia la obtendremos mediante compra de energía con certificado de origen. Otra apuesta importantísima de AENA es la geotermia y la aerotermia. Ya os decía, ya veíais en las primeras diapositivas que los aeropuertos, digamos que tienen un consumo importante o una emisión importante asociada a la calefacción. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo proyectos de geotermia en Madrid y en Palma de Mallorca para que esa energía térmica se genere con un recurso natural, que es el potencial térmico del subsuelo. En el ámbito de Barcelona no se puede implementar ese modelo, pues porque por temas de nivel freático, y lo que vamos a hacer es implantar la aerotermia.
Vamos a continuar, aunque he ido saltando y os he contado en una diapositiva todo lo que viene en la siguiente. Esto es un poco de descripción de cómo es el mecanismo de acreditación de ACI. Simplemente comentaros que el nivel 4 Plus es el nivel equivalente a lo que es la neutralidad de carbono, que nos obliga a negociar con las terceras partes un plan de reducción de emisiones que en este momento estamos ya trabajando. También es verdad que hay otros mecanismos que apoyan y que de algún modo interaccionan con esta acreditación de ACA. Uno de ellos es el Science Based Target Initiative, que es la iniciativa que de algún modo de adhesión voluntaria, que lo que hace es garantizar que nuestros objetivos están alineados con los que marca el Acuerdo de París, y ahí ya hemos recogido el compromiso de descarbonización de muchas de las terceras partes. En el caso, por ejemplo, de EasyJet, creo que también estáis adheridos al Science Based Target, con lo cual ahí confluimos todos. Simplemente comentaros que el tema del hidrógeno también es muy relevante. Hablábamos de que de las aerolíneas operan en los aeropuertos y que los aeropuertos tienen que estar preparados para el abastecimiento energético de las tecnologías de avión. A corto plazo, digamos que lo que está en ciernes es la operación con combustible sostenible de aviación, que nos permitirá reducir en 2050, según los expertos de la Comisión Europea, hasta un 60% de las emisiones. Pero el problema del combustible sostenible de aviación es que las materias primas son finitas. El origen biogénico es finito, esas materias vegetales son finitas. Y tenemos que trabajar en otras líneas. Por otra parte está el SAF Power to Liquid, ¿vale? El Power to Liquid, que digamos que es sintético y que se genera combinando CO2 e hidrógeno. Pero hay otras tecnologías en las que está apostando muy fuerte Airbus, que dice que va a tener un modelo de avión de hidrógeno en 2035 que opere con hidrógeno. Y el problema que tenemos en el caso del hidrógeno es que, igual que os decía, que el sistema logístico del combustible sostenible de aviación está resuelto, la logística del hidrógeno no está resuelta y es bastante complicada. Entonces, el transporte del hidrógeno es un gran reto. Enagas está llevando a cabo diversas actuaciones para conseguir adaptar la red de transporte de gas al hidrógeno, pero tiene que ser dedicada. No puede ir mezclado el gas natural con el hidrógeno para ir a un avión. Además, el hidrógeno en los aviones está licuado. Entonces, en los aeropuertos habrá que instalar licuefactores para poder licuar ese hidrógeno y resolver la logística de llegada de ese hidrógeno líquido hasta el avión. Y además, la producción de hidrógeno ahora mismo en este país, a pesar de que tenemos un potencial tremendo, la producción de hidrógeno en este país es muy limitada porque no hay demanda. En el momento que empieza a haber demanda, habrá producción, ¿vale? Sí que tenemos mucho sol, que nos proporciona la energía verde que necesitamos, y tenemos agua, con lo cual para nosotros será sencillo. En el ámbito de lo que es la eficiencia en vuelo, resalta el tema de la aproximación CDA, que es Continuous Descent Approach. La tenéis más adelante. Es que está mucho más adelante, ¿no? No sé por qué no está el vídeo, pero en cualquier caso, la aproximación CDA es aproximación con los motores al ralentí, de manera que las emisiones son muy bajas, mucho más bajas que en el caso de la aproximación en tramos, que es la habitual, ¿vale? Entonces, no solamente reducimos emisiones, sino que reducimos también ruido. Vamos a continuar. En el caso vamos a terminar ya, cerrar este punto porque he ido bastante desordenada con las transparencias, pero en cualquier caso, lo que tenemos que tener todos en la cabeza es que para que, la transición energética de la aviación sea posible, nuestros aeropuertos han de adaptarse a, un futuro en el que habrá un mix tecnológico, habrá aeronaves SAF, aeronaves eléctricas y aeronaves de hidrógeno. Y el problema es que nosotros tenemos que saber cuáles son esas necesidades y cómo operarán las aerolíneas.
de aquí a 2050, sin que ahora mismo la tecnología esté suficientemente desarrollada y sin que, por supuesto, tengamos la completa seguridad de que la aeronave de hidrógeno va a estar disponible en 2035. Y ya, bueno, por supuesto, las aerolíneas no tienen ni idea si van a adquirir esa aeronave o no la van a adquirir, porque dependerá de los costes, de las dificultades de operación y de un montón de factores que ahora mismo no están claros. Pero nosotros tenemos que desarrollar en paralelo nuestra infraestructura para no retrasar la entrada en funcionamiento de los mecanismos de transición energética. El tema es que nuestros ciclos de inversión y nuestros ciclos de planificación son lo suficientemente complicados y suficientemente largos como para que tengamos que hacer un esfuerzo de abstracción y un esfuerzo de planificación de la mano de los distintos actores del transporte aéreo español. Y, por supuesto, en el ámbito de las aeronaves de hidrógeno, tendríamos que proveer a los centros aeroportuarios de potencia eléctrica, lo cual no es sencillo, ya que no sé si lo sabéis, pero los aeropuertos españoles compran la energía en alta tensión y la transforman. Entonces, nuestras centrales eléctricas tienen que adaptarse a las nuevas demandas de potencia. Entonces, bueno, pues tenemos que saber todas estas cuestiones y adelantarnos a los cambios para poder confluir en el tiempo. Otros temas relevantes que están también en la estrategia de sostenibilidad, al margen del cambio climático, que por supuesto es la más relevante, pues es la gestión del agua. El agua yo creo que es uno de los principales retos, casi el más relevante después de lo que es el cambio climático. Este año hemos tenido una meteorología especialmente favorable, pero la tendencia es que cada vez tenemos más dificultades en muchos de los aeropuertos de la red en materia de agua. El aeropuerto de Ibiza tiene todos los años problemas de abastecimiento de agua muy relevantes y otros aeropuertos también. Entonces, tenemos que gestionar este recurso pues con miras de futuro y sabiendo que si en este momento ya es un bien escaso, en el futuro todavía lo será más. Por eso, en nuestra estrategia hemos incluido actuaciones para reducir el consumo por pasajero y luego también reducir el consumo en la parte fija de riego de jardines y demás, seleccionando especies que sean, digamos, compatibles con la meteorología de lo que es la ubicación del aeropuerto. Y luego, otra de las líneas de trabajo que están llevando a cabo los principales aeropuertos europeos y que nosotros pensamos que es fundamental es el uso de fuentes de agua alternativas, ya sea agua regenerada, procedente de la depuración, que se puede volver a utilizar en riego o en los fluxores de los servicios, y luego también pues la recogida de agua de lluvias. Hay sitios en los que hay lluvias torrenciales y se puede recoger ese agua para poderla utilizar a posteriori. Aquí hemos recogido un caso de éxito del aeropuerto de Alicante-Elche, que ha implantado un sistema pionero para aprovechar el agua de rechazo de algunos procesos y darles un segundo uso instalando una planta de agua regenerada. Esta medida, que bueno, pues, ha tenido un coste razonable, es capaz de obtener un ahorro de un 15% del consumo de agua anualmente. O sea que las actuaciones en este ámbito tienen realmente un rédito, un resultado bastante interesante. Otra de las cuestiones que nos preocupa muchísimo es la gestión de residuos. Para que os hagáis una idea, supongo que todos tenéis en la cabeza que un aeropuerto es como una ciudad. Entonces, en el aeropuerto, los agentes comerciales, los pasajeros, las aerolíneas, los abastecedores de combustible, los agentes handling, todo el mundo realiza su actividad. Y AENA gestiona el residuo de todas esas partes. Entonces, para poder reducir la generación de residuo de un aeropuerto, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues lo que hay que hacer es trabajar con esas partes para poder reducir, alinear esas estrategias de gestión del desperdicio del residuo. Generalmente y aproximadamente un tercio del volumen de residuos generado por un aeropuerto corresponde a pasajeros, un tercio corresponde a agentes comerciales, tanto a restauración como a tiendas, y otro tercio corresponde a compañías aéreas. Las compañías aéreas llevan a cabo en general bastante bien la separación del residuo, pero luego hay muchas veces que el agente handling mezcla esa separación que se ha producido en origen. Entonces, tendríamos que controlar ese proceso
para que se llevara a cabo adecuadamente. Por otra parte, en el caso de los pasajeros, bueno, pues al margen de la conciencia que cada uno tenga, realmente es muy difícil controlar que esa separación se lleve adecuadamente, ¿no? Se lleve a cabo adecuadamente. Pero donde sí podemos hacer mucho es en restauración y en tiendas. Y lo que podemos hacer es implantar un mecanismo que hemos aprendido de otros aeropuertos europeos, como el aeropuerto de Roma, que se denomina Pay as you throw, PAIT. Entonces, esto significa que las tasas, las tarifas o los precios que nosotros pagamos por gestionar un residuo, lógicamente tienen un recargo importantísimo para residuos no segregados o no separados, y nosotros tenemos que ser capaces de transmitir al productor del residuo que si no segrega el residuo o a partir de un volumen de residuo no segregado, el coste se incrementa. Ahora mismo no estamos llevando a cabo esa distinción y entonces no somos capaces de incentivar ese comportamiento de gestión de residuo adecuada. Luego, por otra parte, también hay muchísimas iniciativas que tienen que ver con la valorización energética o con la reutilización, el reciclaje del residuo. El residuo de plástico se puede utilizar y hicimos un proyecto piloto muy bonito con recursos humanos para elaborar uniformes. Incluso tenemos un proyecto para generar biogás a partir de residuo orgánico. La gestión del ruido, supongo que todos la conocéis de algún modo. Lo que hacemos es controlar, seguir y minimizar la producción del ruido o la generación de ruido y luego trabajar con las administraciones y los ayuntamientos para reducirla. En el caso de intentar reducir la generación del ruido, lo que hacemos es, a través de la definición y la aplicación de procedimientos operacionales, evitar, digamos, el sobrevuelo de poblaciones o diseñar trayectorias de común acuerdo con ENAIRE para evitar ese sobrevuelo. Y en el caso de lo que es el seguimiento de lo que son las operaciones de lo que es las aeronaves y seguimiento de los niveles acústicos, hay una herramienta que podéis consultar todos en Internet, en la página web de AENA, que es la WebTrack, en la que por el paso, a medida que va pasando el avión, en estos circulitos se reflejan los niveles acústicos que va produciendo cada aeronave, de manera que cada ciudadano puede ver el nivel de ruido que soporta como consecuencia del paso de los aviones. Y lo dejamos aquí porque ya me he pasado el tiempo. Muchas gracias a todos. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, como nos hemos pasado 5 minutitos, 10 minutitos. Si podéis estar aquí sobre las 12:15, 12:20.